Damos comienzo a esta mesa redonda que, como les decía, va a tratar sobre los modelos de gestión patrimonial que nos permitan avanzar en toda esa problemática de la conservación que hemos visto a través de las interesantes ponencias que se han impartido esta mañana. Y me gustaría abrir la mesa redonda con una pregunta al que ha sido nuestro primer ponente de la jornada, Mohamed Yudat. Me gustaría preguntarle, señor Yudat, desde su organización con sede en Casablanca, ¿qué modelos de gestión patrimonial comunitaria ha visto usted funcionar en el contexto magrebí? Bueno, pues ante todo me gustaría agradecer a todos y todas, señor presidente, y la organización organizadora. Ante todo me gustaría apuntar escuetamente de que parece ser que no hay mucha coordinación entre las distintas instituciones y organismos que trabajan en esta temática. Y lo que he escuchado aquí, por ejemplo, lo que dijo el segundo ponente, pienso que lo que indicó José Segura Clavel realmente es un paradigma de lo que está pasando tanto en el Magreb como en todo el mundo. Y esto me recuerda una cita bonita del poeta francés Émile Césaire, cuando le propuso Francia el premio del Estado, que es uno de los más prestigiosos. Él la rechazó porque dijo, porque Francia se construyó sobre nuestras calaveras. Entonces, lo que pasa en el mundo, como el caso de Alemania, como ha sido indicado, se puede generalizar la totalidad del mundo. La experiencia de Marruecos, que bastante singular, es verdad, abarca también comunicación con los profesores, los actores, los académicos, tanto dentro de Marruecos como de fuera. Y hemos, en este caso, pues hemos propuesto, hemos sugerido muchas propuestas, sobre todo para conservar y salvaguardar las medinas que han sido destruidas. Pues resulta que este patrimonio no solo es objeto de expolio y de robo, sino también de negligencia, de abandono. Y es tan peligroso y tan destructivo como el expolio. Por ejemplo, cuando pasamos por una ciudad antigua y después de unos cuantos años vemos que un monumento de esa ciudad pues ha sido destruido, demolido. Entonces, nuestra sugerencia consiste en fomentar esa comunicación entre los distintos actores, pero a veces estas organizaciones adolecen de escasez de recursos. Y aquí, pues, cuando vemos lo que está haciendo la Casa África, es muy importante. Estamos hablando de un observatorio de la historia, pero estamos siendo testigos hoy en día de expolios, de distorsiones, vemos como resultado de ello, como resultado de conflictos y también los expolios y los robos de los distintos legados. Y yo creo que es una buena oportunidad aquí con varios especialistas de que se creara algún
alguna institución donde se agrupen estos académicos independientemente de sus ideologías y que haya, por ejemplo, una revista científica para hacer llegar la voz de los académicos. Yo he sido sorprendido de los testimonios que he escuchado de Ecuador y de Colombia y que yo no he escuchado a lo largo de mi carrera, a lo largo de más de 26 años, de forma que esto es muy importante. Porque estamos ante crímenes, ante las identidades, los rituales, los lugares de culto, los protocolos y todo esto pues también está siendo tan nociva estas acciones como la negligencia y los conflictos armados. Gracias. Gracias, señor Yudat. Quería también preguntarle, usted es una persona con una amplia trayectoria académica, ¿qué papel cree usted que juega la universidad, desde su experiencia en la Universidad Mohamed V, para formar gestores del patrimonio que puedan conciliar la conservación y el desarrollo? Es una pregunta muy bonita, muy importante. Hay una dicotomía entre lo que es la investigación académica y la realidad. En la Universidad de Mohamed V tenemos la cátedra de UNESCO, pero y vemos que es algo muy importante. La academia, el mundo académico en general, el mundo árabe, tiene un sendero totalmente contradictorio a la realidad. Yo he supervisado varias tesis doctorales en la protección de los inmuebles, de la música, y he visto muchos trabajos en esto, pero esta cantidad legacional y de derechos que anhela para dar a conocer el legado, sin embargo, sigue siendo circunscrito a los círculos académicos, de forma que la comunicación o la colaboración y cooperación con los organismos internacionales que trabajan sobre esto, en la realidad pues sigue siendo muy tímido, porque las organizaciones internacionales estas muchas veces trabajan desde la alteridad y desde el respeto al otro, y muchas veces estos organismos no tienen mucha comunicación y cooperación con el mundo académico, que se centra más bien sobre trabajos antropológicos locales, de forma que el traspaso de lo que es académico a lo que es práctico sigue siendo hoy en día un sueño. Gracias. Gracias, señor Yudat, por hablarnos de ese desafío que implica en muchas ocasiones el traducir la teoría en práctica. Ahora me gustaría pasar al tercero de nuestros ponentes de la jornada de hoy, Joaquín Moscoso. Me gustaría incidir sobre el tema de la gestión del patrimonio ferroviario ecuatoriano, el tren creado por Eloy Alfaro. ¿Se me escucha bien? Ajá, sí. Digamos que usted, durante su gestión al frente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, afrontó ese conflicto entre quienes querían destruir esos vagones del tren y quienes querían conservarlos, siempre con usted aportando desde la conservación. ¿Cómo cree que se podrían evitar ese tipo de conflictos? Wow. Tal vez un poco poner en contexto, me parece que es importante. Ecuador en el año 2020 entró en un proceso de liquidación, una empresa histórica que es la empresa de ferrocarriles ecuatorianos,
una empresa fundada a finales del siglo XIX y que que propició la construcción en la época de Eloy Alfaro, un presidente muy recordado sobre todo por ser innovador y propiciador de unas grandes reformas institucionales del Estado, sobre todo en políticas de inclusión de la educación laica, por ejemplo, que estaba un poco básicamente anclada en la educación religiosa en esa época, pero la inclusión de la educación laica, un poco grandes empresas y grandes proyectos como el ferrocarril ecuatoriano fueron impulsados en el marco de su gobierno. Un ferrocarril cuyo trazado unía la costa ecuatoriana con la zona de la sierra, la zona interandina, es decir, que bajaba hasta básicamente 8 metros de altura, que llegaba hasta un puerto que se llamaba Durán, cerca de la ciudad de Guayaquil, y que subía hasta 2.800 y pasaba por parajes en altura de más de 3.400 metros de altura. Uno de los trenes de la ingeniería de principios del siglo XX más difíciles, mucha gente murió. Hay cementerios que están asociados al tren ferroviario y a su construcción que un poco hablan y contribuyen al mito y a la leyenda en su propia construcción, y cuyos motores y trazados originales aún se mantienen, a pesar básicamente del comportamiento político de las autoridades de turno. Y esto implicó que en el año 2020 esta empresa entrara en liquidación y no se les ocurriera mayor idea que chatarrizar el ferrocarril ecuatoriano. Entonces, el proceso de chatarrización comenzaría por los vagones y por las líneas férreas, a pesar de que la constitución política del Ecuador incluyera básicamente que el componente ferroviario y del patrimonio cultural como un elemento considerado en la constitución política ecuatoriana y también en las leyes, la Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura decía que se reconocían como parte del patrimonio cultural sin requerir ningún otro tipo de acto administrativo que no sea el hecho de ser parte del entramado ferroviario original. Incluía también las estaciones ferroviarias. Las estaciones ferroviarias en algunos casos quisieron ser vendidas básicamente para proyectos inmobiliarios y básicamente la maquinaria y los vagones en procesos de chatarrización. El Instituto de Patrimonio Cultural implicó que tenía que tener una posición y esa posición necesariamente rivalizaba con la conducta política del gobierno. Entonces, ahí teníamos que decidir si es que nosotros o protegíamos el cargo o el puesto y seguíamos básicamente en dicha institucionalidad sin decir absolutamente nada, pero no era nuestra posición, no sigue siendo mucha posición de gente que aunque trabajamos en la gestión pública tenemos una militancia frente al patrimonio cultural, es decir, hay una convicción en el sentido de proteger los bienes patrimoniales, no solo por los bienes patrimoniales, sino porque implica básicamente una protección a culturas, protección a comunidades, protección a ecosistema ciudadano que tiene un sentido de lugar y un sentido de pertenencia en la medida de que estos bienes se conserven en esos sitios, en esos lugares, que cumplan una función en la contemporaneidad. Entonces, propiciamos una acción tanto de investigación delictiva por destrucción de bienes patrimoniales como por también la suspensión del proceso de chatarrización que implicó mi destitución inmediata. Pero yo creo que lo volveré a hacer 1000 veces más. Sí. Pues a mí me parece muy valiente, como te decía antes en el descanso, la importancia de que la misión del gestor del patrimonio se anteponga a su cargo. Y te quería preguntar también, hablabas en tu ponencia del tema del guaquerismo, del saqueo de piezas arqueológicas precolombinas y de la importancia que tienen estas piezas para las comunidades. ¿Cómo podríamos implicar a las comunidades en la vigilancia del territorio, de los yacimientos, de su propio patrimonio? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aborda muchas diversas aproximaciones y lecturas. Hay programas en Colombia, como por ejemplo se llama Vigías del Patrimonio, que este programa articula con las comunidades originales. Me parece que construir una agenda para la paz en las diferentes comunidades, unas agendas de desarrollo y unas agendas de salvaguarda del patrimonio cultural, incluso con mecanismos y metodologías propias del patrimonio cultural inmaterial ahora,
deberían ayudarnos a entender, por ejemplo, qué pasa con esas comunidades. Pero también lo que habíamos hablado es darles una mirada de desarrollo basada en cultura y patrimonio. Y no es una mirada institucional, ni una mirada europeizante sobre lo que debería ser, ni una mirada básicamente centralista como tales, es trabajar con ellos eventualmente un modelo de desarrollo local que se sustente a través justamente de la protección de esos bienes culturales y patrimoniales. Y para eso es importante vincularlos, es decir, cualquier proyecto o cualquier programa que desarrolle sobre el territorio tiene que necesariamente vincular a las comunidades portadoras. Nosotros, en todo caso, somos una ciudadanía víctima del proceso de expolio, pero los principales perdedores de todo este proceso han sido las comunidades. Y en eso es importante que cualquier construcción de política pública o de proyecto que mire justamente que ellos se conviertan en custodios de estos bienes, implica generar con ellos un proceso de desarrollo local. Gracias, Joaquín, por tu respuesta. En efecto, la socialización de cualquier proyecto relacionado con la gestión del patrimonio, la participación ciudadana, revisten una importancia fundamental. Me gustaría ahora preguntar a Jesús Prieto de Pedro, que forma parte de los dos ponentes, junto con Alexia Kusch, que van a intervenir en la jornada de mañana. Y me gustaría preguntar a Jesús, anticipando un poco la ponencia que nos va a ofrecer mañana miércoles sobre el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, una fragata española que partía del puerto de Lima, si no recuerdo mal, es hecha a explotar por la Armada inglesa frente a las costas españolas y sometida a un proceso de expolio por parte de una empresa norteamericana de caza-tesoros, Odyssey Marine Exploration. Entonces, ese caso, el de la fragata Mercedes, implicó coordinar varias instancias, el Estado español, la Armada, el Instituto Español de Oceanografía. ¿Qué modelo de coordinación institucional podríamos sacar de esa experiencia? ¿Me vas a permitir, Ramiro, que Sí. porque me gustaría comentar algo también? Sí. Parece que estamos en mesa, pues sí, también supuesto. podemos hacer, ¿no?, intervenciones. Y luego, al final, hago una breve mención a lo del Odyssey, porque bueno, pues mañana voy a tener una conferencia entera sobre ello, ¿no? Conectando la primera pregunta y también la tercera pregunta, en la que se habla de modelos de gestión, ¿no?, y de participación, ¿no? Bueno, es una pregunta que implicaría una respuesta muy larga y no una conferencia, un ciclo de conferencias o varios ciclos de conferencias, ¿no?, porque es un tema pues complejo, tiene muchas dimensiones legales, institucionales, se han apuntado problemas claros en las instituciones legales y sobre todo pues de carácter internacional, porque bueno, pues se dictan normas muy bonitas, pero que luego no tienen medios de aplicación, medios coercitivos. Al final siempre vamos a la raíz, y en la raíz está que no hay suficiente conciencia social, y ha mejorado mucho en las últimas décadas, y no digo en el último siglo, ¿no? No hay todavía suficiente conciencia social de lo que significa el patrimonio para la población, para los ciudadanos. Nos falta algo que en América Latina decís maravillosamente, una frase que yo me apunto a decirla siempre que puedo, pero que aquí a veces incluso ni me entienden, ¿no? Que es lo que habláis de la de la apropiación social del patrimonio. Y eso conecta con otra idea que es más europea de Víctor Hugo, que fue una idea realmente muy brillante, que dijo que en un edificio hay dos cosas, su uso y su belleza. Su uso es del propietario, pero su belleza es de todos. Por eso no podemos destruirlo. La apropiación social porque es algo que es de todos. Es decir, que en un elemento cultural, en un elemento patrimonial, hay dos aspectos. Uno es el aspecto físico y otro es el aspecto físico. Se lo tiene, porque bueno, en el patrimonio inmaterial no es que no lo tenga, pero lo tiene de otra manera, ¿no? Y luego está el elemento simbólico. Y el elemento simbólico tenemos que ser conscientes de que es de todos, Y entonces eso tiene que determinar, yo creo que una mejora de las políticas de gestión.
Y ahora solo haría una mención muy concreta, haré una precisión muy concreta en las políticas de gestión de lo que son las unidades pequeñas del patrimonio, porque el patrimonio no se produce en una comunidad enorme, no estamos todos produciendo. Eso es un proceso escalar, se va produciendo con el tiempo, pero no nace como algo de todos, nace en una persona, en un grupito, en una comunidad, ¿no? Y es ahí donde hay que afianzar el vínculo de la apropiación social del patrimonio. Es ahí donde hay que afianzarlo, ¿no? Y donde hay que hacerlo realmente fuerte, ¿no? Y entonces, pues eso pasaría por favorecer desde la institucionalidad pues la creación de grupos de protección que se identifican con, has hablado de la vigilancia, con la vigilancia y la gestión también. Lo que pasa es que la gestión requiere ya actividad, requiere ideas. Y eso me lleva a otra cosa, que tenemos, y creo que es un error, y yo creo que, perdón, UNESCO ha tenido algo que ver en eso también, es un error haber disociado tanto el patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material tiene un elemento inmaterial siempre. Y al revés, el patrimonio inmaterial tiene también un elemento material. De hecho, hay dos convenciones. No tiene sentido que haya dos convenciones. Hay dos convenciones porque en el 72 ni se pensaba públicamente en aquel momento en que existía patrimonio inmaterial, ¿no? Y se quiso corregir con una convención en el 2003. Yo dije en aquel momento, en foros en los que participé, no, por favor, hágase o un anexo a la Convención del 72 o una reforma a la Convención del 72, porque vamos por mal camino si separamos esto, porque el patrimonio material y inmaterial están asociados. Y en la gestión de los bienes culturales, el patrimonio inmaterial tiene que ser un elemento fundamental implicativo de la gente, porque ellos son los que conocen las historias de todo tipo, de folclore, de prácticas, de fiestas, asociados a ese patrimonio. Y eso es lo que había que construir, ¿no? en relación con la gestión, ese contexto un poco de principios, de reglas, es una filosofía, ¿no? de verlo, sin entrar en las medidas concretas. Y luego, bueno, pues lo que decías del Odisei, pues sí, habría un modelo, pero vamos, mañana lo voy a desarrollar más, solo lo apunto algo, ¿no? de ese modelo. Lo que demostró el asunto del patrimonio inmaterial es, en primer lugar, que no es necesario aplicar las convenciones específicas de cultura internacionales de protección del patrimonio cultural para conseguir resultados efectivos. Ahí no se pudieron aplicar porque en aquel caso, que fue un pleito que se desarrolló en Estados Unidos promovido por España de reclamación de unos bienes que llevaba la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, se aplicaron principios generales y costumbres de derecho internacional, pero no normas específicas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no había firmado la Convención de Patrimonio Subacuático ni tampoco la de tráfico ilícito del 95 de UNIDROIT, ¿no? Y bueno, pues esa es una línea. Otra línea más técnica es que si tenemos buenos inventarios, tenemos buenos archivos, se pueden conseguir cosas maravillosas, claro. Cosa que ocurrió allí. Mañana, lo dejo para mañana lo cuento. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo quiero hacer un apunte a lo que se ha dicho por trascendencia. Cuando hace 40 años yo hablaba o trabajaba sobre el patrimonio, no le interesaba absolutamente a nadie. Hoy todo el mundo afortunadamente tiene interés por el patrimonio. Esa apropiación social del patrimonio tiene mucho que ver con un lema que nosotros explotamos que se dice: no hay turismo sin patrimonio. Cualquier pueblecito, cualquier situación requiere encontrar patrimonio porque se supone que el patrimonio va a ser un bien productivo para la comunidad que lo tiene. Aquí hay un problema. Está aquí mi amigo don Rafael Machado, que es el presidente de la Asociación de Casas Históricas y Patrimoniales de La Orotava. Decía nuestro literato que el patrimonio tiene dos caras, la del señor que vive dentro y de quienes estamos fuera. El señor que vive dentro tiene que cargar permanentemente con la custodia, el cuidado y la salvaguarda de su casa, que tirándola podría ser un edificio de 6 pisos. No la puede tirar. Todos los que pasamos por fuera y decimos que qué bonito, somos los causavientes de ese patrimonio, pero no participamos en nada. Pretendemos que alguien cuide,
mantenga su casa para que nosotros seamos diletantes de ese bien. Eso no tiene sentido. Mientras la sociedad no entienda que es causaviente del patrimonio y por lo tanto responsable, no la administración. La administración es el garante de eso, sino que tiene que ser partícipe de la custodia y el cuidado. En la Orotava hay 600 y pico edificios patrimoniales e históricos, de los cuales 300 están vacíos y se van a caer, y se van a caer. Así que este es el punto en el que conviene que la sociedad sea consciente, que es verdad que no hay turismo sin patrimonio, pero no hay patrimonio sin que los ciudadanos nos hagamos causavientes de algo que nos corresponde. Gracias, profesor Aznar, por su intervención. Y yo quería continuar un poquito esta mesa redonda avanzando en este tema de los modelos de gestión patrimonial. Tenemos también con nosotros a Alexia Kusch, que va a intervenir en la jornada de mañana. Yo quería preguntarle a Alexia Kusch por sus proyectos de arqueología pública participativa, tanto en Tuscania, que es un municipio del norte de Italia, como en Erbil, que es una zona de Irak. ¿Qué modelo de gestión patrimonial comunitaria se ha propuesto en estas iniciativas? Thank you so much. So I will speak in English. So I'm the first maybe today who will speak in English. So I'm very Gracias. sorry, Voy a but terminar luckily hoy we have professional en inglés. Creo que soy la translators única que lo va a hacer, o la primera que lo hace hoy. First of all, Por thank suerte you so contamos much con for the, intérpretes, así que podremos Canarias Foundation to continuar the hablando. Muchas Aznar gracias for inviting al me here presidente and for Aznar por haberme invitado, así como la fundación, this has para been an que amazing morning. podamos efectivamente celebrar esta reunión. He visto que ha sido una jornada muy fructífera. He podido reconocer a varios de los oradores ponentes que hay aquí con contribuciones pues, muy honestas, muy potentes y muestran los problemas tal y como son, en lo que se refiere a la restitución, a la ciudadanía, así como esa apropiación que mencionábamos. Muchísimas gracias por poder formar parte de esta mesa redonda. Y por último, me gustaría avisar que no estoy representando a la UNESCO. No siempre queda claro, así que quiero dejarlo claro desde el principio. No estoy representando a la organización como tal. Las cátedras de UNESCO son entidades independientes que se constituyen, por supuesto, para promover los ideales de la organización, pero son independientes. Eso es una advertencia previa importante que quería hacer, por lo que, bueno, no represento a la UNESCO hoy aquí. Tal y como ya sabe el presidente Aznar, es una cátedra bastante reciente, de hace apenas unos meses, y las conversaciones que he ido escuchando a lo largo de la jornada de hoy beben precisamente de esa visión de la que también soy partícipe desde la cátedra. El principal objetivo de la cátedra de UNESCO, que tiene que ver con el tráfico ilícito con propiedades culturales, con ese patrimonio y esos derechos culturales, lo que busca es aportar esas voces de las comunidades al debate. Llevamos hablando al respecto desde 1970 y este fenómeno ocurre desde la época colonial. Hemos tenido problemas de repatriación, también muchas indemnizaciones que tampoco se han llevado a cabo. Y vemos, como decía el compañero, que va a peor. Hemos visto problemas de reparación, hemos visto en Yemen, en Siria, que aumentan este tipo de actividades delictivas y como también aumentan inmediatamente las diferentes subastas en Nueva York, en diferentes casas, ¿no?, de subastas bien conocidas. Hay algunos expertos a los que he escuchado diferentes entrevistas. Parece que la arqueología es el propio motivo, ¿no?, de que se origine un conflicto. No es algo que esté confirmado, pero es algo que se está investigando, ¿no?, por parte de los propios expertos que trabajan sobre el terreno. Bueno, hemos visto, te contesto, ¿no?, la Convención de 1970, con ese instrumento principal, como ya se ha dicho de manera directa hoy aquí. Y hemos visto un sinfín de motivos por los cuales no es suficiente. También hemos visto los diferentes puntos que se protegen desde UNIDROIT. También vemos cómo los propios países tratan de protegerlos, cómo se les da o se les quita prioridad. Vemos que hay terroristas que también veíamos con los talibanes y con ISIS, cómo se institucionalizó esa acción. El Estado
creado por el ICIS también tenía un departamento llamado el de recursos que se ocupaba del patrimonio y tenía 4 subdepartamentos que tenían que ver con la identificación de nuevos sitios, excavación de los sitios conocidos, marketing y la comercialización. Así que no se trata de bárbaros, se trata de una institución, un enfoque institucional serio, en este caso del Estado Islámico, que ha perpetrado uno de los crímenes pues, más graves que hemos visto en las últimas décadas. La pregunta que se nos plantea es ¿a dónde han acabado esos objetos? Según los lugareños, hemos visto en Irak, en Siria, esto es lo que denominan como una especie de cráteres lunares. ¿Por qué? Porque lo han dejado con ese aspecto, esos paisajes lunares devastados. También hemos visto cómo se han creado nuevas carreteras para que todos esos camiones puedan llevarse lo que ha sido expoliado. Hay informes, hay investigación, hay documentación que nos lo muestra, pero la cuestión es dónde están esos objetos, quién los está comprando, en qué casas de subastas, museos privados, dónde están guardados, esperando para ser vendidos, o a lo mejor ya han sido vendidos a pequeñas casas de subasta para que no llame demasiado la atención de las más grandes. Esas son las preguntas principales. Todos estos debates que estamos celebrando hoy aquí sobre las comunidades, esta lucha contra el tráfico ilícito, a menudo nos lleva también a plantearnos, ¿no? A poner al frente estas preguntas. Este tráfico debe, como decíamos, de la estructura de la oferta y la demanda. Es el mercado el que estimula la demanda. Es la presencia de ese mercado en los países occidentales que estimuló que el ISIS crease todos estos departamentos del Estado Islámico. Bueno, esas son algunas cuestiones que tenemos que plantearnos y reflexionar. Y ahora, de cara a conectar con estos proyectos arqueológicos en los que he trabajado, estos modelos de gestión, como les digo, no gestiono directamente patrimonio, pero sí les denominamos como de arqueológicos porque consideraba que era lo que podía conectar más íntimamente con lo que hacemos, pero realmente de lo que nos ocupamos es dar voz a los lugareños, a las comunidades que han sufrido, ¿no?, de este expolio. Hacerlo a través del enfoque de los derechos humanos, porque desafortunadamente lo que he visto es que este tráfico ilícito y su efecto en los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas, a menudo en el mundo académico occidental, cuando hablamos de derechos, defendemos a veces a los que excavan, ¿no? El derecho que tienen a excavar. Imagínense, ¿no? Con este legado de Ecuador, pues esto les permite ganar dinero para que sus hijos puedan ir a la escuela, o a lo mejor les permite pagarse una casa o iniciar un restaurante. Así que vemos que hay diferentes investigaciones que nos hablan sobre defender los derechos de los ecuatorianos y en este caso también de los que los venden, porque gracias a eso pueden ganar dinero y así financiar a su familia y es un tema peliagudo, bastante delicado. Y lo que me gustaría es realmente, y es lo que hacemos con nuestros proyectos, es poner el foco en las comunidades que han sufrido de este expolio. El objetivo es contar y recabar datos empíricos preguntando a las personas de estas comunidades si realmente apoyan este tipo de expolio. Considera que es lo correcto, que si tu vecino o tu compatriota lo vende por $10 y luego lo ven vendido por $1 millón en otra casa de apuestas, de subasta. Bueno, no lo sé. Lo que se espera realmente es que lo condenen, ¿no? Pero es una perspectiva académica en ocasiones la que defiende a quienes están extrayendo, a quienes están buscando esos objetos, pero también nos gusta saber si las comunidades lo entienden, lo que está sucediendo. También hacemos una labor educativa. Hay personas que en ocasiones pues, se ofrecen voluntarios, han visto que su vecino se ha comprado un coche nuevo, pero no saben por qué, no se lo han planteado. Entonces también creamos conciencia, ¿no? Tratamos de concienciar para que por lo menos se planteen estas preguntas.
diferentes cuestionarios, entrevistas y con este tipo de procesos. Así también en la zona en el norte de Italia, en la Toscana. No es la misma situación que Irak o que Siria, pero sí hemos visto que los abuelos, los padres y ahora las nuevas generaciones se interesan, pero que al final ha sido un expolio que ha pasado de generación a generación, así que es importante hablar al respecto para crear conciencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, Alexia Kusch, por su respuesta. La verdad es que creo que incide mucho también en la cuestión de que muchas veces el expolio del patrimonio es fruto de una larga cadena económica donde quizá pues no debamos incidir tanto en los más necesitados, que son los que están más abajo, sino en aquellos que demandan y generan pues todo ese mercado. Y yo le quería preguntar también, usted que lleva la Cátedra UNESCO de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, ¿qué papel juega la educación en valores y el desarrollo económico local en ese modelo de gestión participativa y responsable que promueven? Bueno, sinceramente el aspecto económico es algo que me afecta muchísimo porque estoy muy vinculado a esta cuestión y porque además veo la perspectiva a corto y a largo plazo. Cuando vemos a un expoliador vende una pieza de cualquier tipo de patrimonio, la estimación económica nos indica que los primeros excavadores reciben menos de un 1% del valor económico que se materializa en el mercado final. Entonces, con frecuencia puedo escuchar, no, pero es que están dándole un medio de vida a su familia, y yo les respondo de una manera un poco provocadora diciendo, bueno, vale, vamos a darle 1 millón a la comunidad local y que ellos puedan tener suficientes medios para construir escuelas, alimentar a los niños sin necesidad de expoliar esos yacimientos, de manera que estamos hablando de un ingreso extremadamente bajo en comparación con lo que perciben los otros, y hay que pensar a largo plazo con las oportunidades y el desarrollo que estamos discutiendo en este foro. Creo que se menciona anteriormente el ejemplo de Casa África, donde decía que un objeto llevaba 100 años en Europa y no benefició a la comunidad africana, ¿no? ¿Y por qué no podemos reclamar que nos lo devuelvan? Tenemos otras oportunidades de desarrollo y yo creo que a largo plazo se irán creando. Y como mencionaba el colega anteriormente, hablamos de un proceso de largo plazo. Nos hacen falta políticas, un deseo político institucional para desarrollar e invertir de dentro hacia afuera, de manera que no es tan sencillo de realizar. Es decir, no es que lo retornemos y el dinero va a retornar también. No, como decía el señor Aznar, la restitución es insuficiente. Estamos hablando de una multiestrategia, no estamos hablando de algo que suceda mañana, estamos hablando de un proceso a largo plazo. Muchísimas gracias, de verdad. Y creo que ya por razones de tiempo, ya van a ser las 2 de la tarde, conviene ir cerrando la jornada de hoy. Quiero agradecer a toda la organización de este campus, segundo campus Ciudad de la Laguna, a la Universidad de La Laguna, a la Fundación FIDE Caja Canarias, a la Fundación SICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, a todos los ponentes de nuestra mesa redonda, Mohamed Yudat, Alexia Kusch, Jesús Prieto de Pedro, Joaquín Moscoso, también a maravillas a Guiar Aguilar por habernos acompañado en la ponencia con Mohamed Yudat. Maravillosa. Hace honor a su nombre. Y también a Francisco Aznar, que es el director de nuestro seminario. Y ya pues no me queda sino citarlos para la segunda jornada de nuestro curso sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, en el cual tendremos a Jesús Prieto de Pedro con su conferencia Un jalón frente al expolio y el tráfico ilícito del patrimonio subacuático, el caso de Nuestra Señora de las Mercedes. Le cito mañana, como decía, para las 10. A las 10 empezaremos aquí mismo, en la Casa Anchieta, la segunda jornada de nuestro curso de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Muchísimas gracias a todos y a todas.